Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. De repente teníamos un deber hoy día, ¿no? No, ingeniero. Ya terminamos con las evaluaciones, creo, ¿no? Sí. Bueno, chicos. Ya pueden poner sus asistencias. Uy. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a empezar con las clasificaciones de imágenes satelitales. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la parte teórica y un poquito la parte práctica también. Ustedes ya, no sé si me escuchan bien o entrecortado para ver si me cambio de red. Sí, se le escucha bien, ingeniero. Chévere, pondrán las asistencias. Entonces, en clasificaciones, nosotros podemos tener dos técnicas en sensores remotos en detección, que vendrían a ser las clasificaciones no supervisadas y las supervisadas. Bueno, algunos chicos ya se habían adelantado y pues algunos grupos ya tienen esto de aquí. Los demás grupos pues tienen que hacerme la práctica para el día de hoy para poder revisarles también. Entonces, en las clasificaciones no supervisadas, vamos a ver una diferencia entre esto y esto, utilizando la técnica de Cummings. Y en las supervisadas, pues ustedes van a ver qué diferencias podrían tener utilizando las diferentes técnicas como la creación de regiones de interés, que vendrían a ser los ROIs,
clasificación por paralelepípedos, la de máxima probabilidad, mínimas distancias, exportar las clasificaciones en formato vectorial para ya su análisis en cualquier sistema de información geográfica, y diagramas de dispersión también, y superposición de clasificación. Entonces, todas estas técnicas podrían ir ocupando, y de acuerdo a lo que usted, de acuerdo a su interés, podrían ir utilizando. Bueno, algunos grupos, bueno, algún grupo por ahí utilizó, creo que utilizó el clasificador de máxima probabilidad. ¿Está bien? Pues ya se adelantaron un poquito. Entonces, en fin, ¿cuál sería la clasificación no supervisada? Pues conceptualmente son aquellas en las que ustedes van a tener un algoritmo clasificador. En este caso, el algoritmo que se utiliza pues desde Camins. Pues no necesita de más información, no necesita información de escenas para clasificar, y pues algunos parámetros que limiten el número de clases. Nada más un clasificador muy fácil, muy sencillo, se lo hace rápidamente para obtener esas clases. Entonces, estos mecanismos de clasificación se basan su efecto en la búsqueda de clases con suficiente separabilidad espectral. Entonces, lo que hace es nada más ver esta separabilidad o rangos entre firmas espectrales o entre números digitales o, como les había mencionado, firmas espectrales, como para conseguir diferencias o diferenciar unos elementos de otros. Los elementos podremos considerarlos como las coberturas de suelo o lo que quieran ustedes clasificar. El clasificador Camins, este algoritmo, es probablemente el algoritmo de agrupamiento más conocido, o un clúster. Es un método de agrupamiento, les dije, un clúster heurístico con un número de clases conocido en K. Entonces le conocen así, ¿no? El algoritmo está basado en la minimización de la distancia interna, es decir, la suma de distancias de los patrones asignados a un agrupamiento, al centroide de dicho agrupamiento. De hecho, utiliza la media como uno de los centroides, de los datos que ustedes pueden encontrar en cada una de las celdas. Podría ser, pues, o cada uno de los píxeles, ustedes lo llaman. De hecho, este algoritmo minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada patrón. Entonces, atrás de esto, pues, hay una fórmula. Ustedes podrían consultarlo. En el ENVI es muy sencillo de utilizar, puesto que nada más se dirigen a la caja de herramientas, van a seleccionar, pues, el clasificador no supervisado, el Camins. En una nueva ventana de clasificación, ustedes van a encontrar esto, que ya se encuentran ustedes ya familiarizados con el software. Entonces, van a seleccionar la imagen Landsat que ustedes están ocupando, y pues seguido de eso, pues van a utilizar pues el primer objeto donde se encuentran todas las capas de la imagen Landsat, y pues ya nada más es cuestión de poner OK. En la nueva ventanita que les va a salir, pues aquí ustedes van a poner el número de clases
como algunos grupos, yo ya observé en los avances que ya tenían seleccionado las clases. Algunos tenían pues unas 5, 6, 7 clases por ahí, de acuerdo a lo que visualizaron en el Google Earth o también en los ecosistemas. Entonces por ahí ustedes dijeron, bueno, yo identifiqué, de acuerdo a esto, unas 5 clases, unas 8 o 10 clases. Ustedes van a poner el número de clases de acuerdo a las observaciones o a la información secundaria que hayan obtenido en su investigación. El número de, algunas tendencias y todo eso, pues vamos a poner interacciones. El número de interacciones que podría tener Camins, pues ustedes pueden seleccionar lo que te dice en literatura, pues vamos a poner 8 interacciones que podríamos utilizar para obtener pues las clasificaciones o los clústeres. Vamos a poner este valor de 8 interacciones. Y por último van a buscar pues la carpeta donde quieren guardar sus clases, su clúster y nada más. Al final ustedes van a tener esta clasificación. Vendría a ser un raster, ¿no? Entonces un raster con clasificadores. Como ustedes ven en la imagen, se ha clasificado pues en las 5 clases que estaban anteriormente designadas. Y tenemos aquí agua, tendríamos, por ejemplo, otro tipo de coberturas que se ven aquí, ¿no? Ya, eso va a depender de la información secundaria y de las observaciones que hayan tenido, así de fácil. Aquí no vamos a ocupar las zonas de interés y tampoco librerías espectrales. Ya. Podríamos utilizar también, pues si quieren, aquí es otro ejemplito, donde ponen el número de clase 7 y el número de interacciones 8. Y de esta manera ustedes pueden ver la diferencia que existe entre clasificar, hacer un clúster de 7 clasificaciones y un clúster de 5, ¿no? Entonces van a obtener mayores clases nada más. De igual forma podrían hacer un ejemplo por ahí con sus imágenes, obteniendo 10 clases, interacciones de 8, y pues aquí van a obtener esta otra imagen. La que se acerque un poquito más a la realidad de la zona, de acuerdo a las clasificaciones que tengamos de información secundaria, pues ahí nosotros tendríamos la decisión, obtendríamos pues, esa decisión de tener, clasificar por 10, por 5, por 2, yo qué sé, entonces podríamos tener esa decisión luego, ¿no? Ya. Ahora, en las clasificaciones no supervisadas es necesario sacar pues computar estadísticas. Entonces, para computar estadísticas y ver la diferencia que existe entre la clasificación de 10 clases, de 7 y de 5 clases, pues podríamos utilizar computar estadísticas. Entonces, como ya habíamos hecho esto también anteriormente, nos vamos a ir a la barra de herramientas del Toolbox. Vamos a la opción de estadísticas, computamos estadísticas y en la nueva ventana seleccionamos el archivo generado al realizar el clasificador Camins. Entonces, ¿a qué capa vamos a sacar las estadísticas? Pues es a la capa del clasificador que hemos obtenido. Entonces ustedes verán en esta ventanita de acá, no hace falta, yo creo que no hace falta realizar la práctica, sino que ustedes solitos pueden computar estas estadísticas. Vamos a hacer ese taller. Van a seleccionar esta parte de aquí, van a generar pues las estadísticas y al final van a tener esta situación de aquí. Entonces en la siguiente figura se obtienen las estadísticas de la imagen clasificada por no supervisada.
con el porcentaje que representa cada clase del total de la imagen clasificada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 10 clases y podríamos obtener pues estas estadísticas para saber cuál es la clase que pues se encuentra con mayor clúster en la imagen. Entonces, este datito de aquí podrían ustedes copiarlo y pegarlo en un archivo TXT, un archivo de texto. Y ahí sí, pues, posterior a eso se podría hacer pues una comparativa estadística entre todos estos datos que acabamos de sacar aquí. Y luego tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, chévere. Esto, esto va a depender del objetivo de estudio y para nada más comparar comparaciones, nada más. De esta manera se hace la comparativa entre imágenes no supervisadas. Si ustedes toman la alternativa de realizar, por ejemplo, en algún trabajo que ustedes estén realizando para algún municipio, alguna cosa, alguna consultoría, y te piden hacer pues una clasificación no supervisada, ya que no vas a ir al campo a obtener datos espectrales, la mejor opción es sacar una mayor cantidad de clústeres y que se acerquen un poquito a la realidad. Pueden sacar un clúster de 5, de 10, de 8, de 2, así. Y pues a la final, pues comparar estos datos estadísticos nada más entre todos los resultados obtenidos. De esta manera se hace pues la, la situación cuando vayan a utilizar este tipo de técnicas. Entonces, mientras más clases saques, no es que si yo pueda obtener una mejor clasificación. Digamos, si yo pongo 20 clases, eso significa que estoy clasificando bien. Eso no es verdad. Entonces, es necesario hacer esa comparativa. Entonces, eso yo ya le dejo a los estadísticos, o ustedes ya saben estadística, pueden comparar, utilizar algún método estadístico para esa comparación. Podrían utilizar métodos estadísticos de mayor significancia, un poquito más acá. Pueden utilizar también el análisis de componentes principales para que agrupe los mejores estadísticos y ver, pues, cuáles serían las clases más adecuadas en utilizar. O si no, simple observación. También puede ser una simple observación y sacar también un estadístico de los ecosistemas. Por ejemplo, si yo tengo por aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más. Voy a hacerlo en Paint. Digamos que ustedes tienen por aquí, vemos aquí está la zona de estudio y pues obtienen información secundaria, que digamos esa información secundaria tiene que ver con los ecosistemas del Ecuador continental, digamos, ¿ya? Entonces ustedes han encontrado, de acuerdo a esto, pues encontraron 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Esa es una información secundaria, validada y tanta cosa que se ha hecho pues, por un equipo consultor y está pues aceptado. Entonces, esta es la información secundaria donde partimos, ¿no? Y por ahí ustedes tienen ya las no supervisadas, digamos. Acá está su zona de estudio, igual. Vamos a hacer unos clústeres. Voy a decir que es la misma imagen, ¿no? Entonces, en esta vaina van a poner en la primera imagen, pues han clasificado aquí solo 3 categorías. En esta han clasificado, pues, un poquito más. Cinco. Y aquí voy a poner otra más.
Ya, entonces vamos a obtener datos aquí, datos numéricos, y aquí posiblemente obtuvimos pues datos de tipo carácter y que al momento de trasladarlo al raster pues se transformaron a datos numéricos. Entonces, aquí vamos a obtener una información, un tipo de información. Yo me refiero porque a veces podemos obtener información, pues, una información discreta o podríamos tener datos o variables continuos o discretos. ¿Ya? Y lógicamente, aquí en cambio vamos a obtener datos o información, poner así datos o información, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, pues tenemos datos de información aquí continuos. Ya, entonces, la situación aquí, pues a la final, es comparar la información secundaria, o posiblemente pues puede ser primaria también, porque cuando ustedes se van al campo, podrían utilizar un GPS y sacar firmas espectrales. Entonces, ustedes aquí podrían ya comparar también. Pero bueno, de todas formas, lo que hacemos es comparar. Primero comparamos, uy, eso perdió la flecha. Aquí está. Comparamos esto con esto y esto con esto y a su vez así, ¿no? Este con este y este con este. Y luego pues hacemos una comparativa con información secundaria. Y vemos cuál se podría tener una comparativa con información secundaria con 6 clústeres. Entonces podría acercarse un poquito más la clasificación de aquí o la clasificación de acá, porque tenemos 6 y 5 clústeres. Y bueno, hasta ahí llega la situación de la clasificación no supervisada. No es mayor cosa, pero sí hay que hacer algunas comparativas, ¿no? En cambio, en la clasificación supervisada hay dos formas de hacerla. En la clasificación supervisada podríamos obtener, así le veo, podríamos utilizar los ROIs, que ustedes ya lo sacaron, o podrían utilizar una librería espectral. Ya. Entonces, cualquiera de las dos formas pues, es válido. Entonces, tenemos esas dos formas, ¿no? Esas dos técnicas dentro de teledetección y lo que llamamos clasificaciones supervisadas. Entonces, ¿qué es una clasificación supervisada? Entonces, se parte de un cierto conocimiento sobre la zona a clasificar, a partir del cual se obtienen los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación pues tienen que ver con pues esa librería espectral o esos valores que vamos a obtener a partir de, de los espectros que encontramos pues, en nuestra imagen satelital. Podría ser la imagen satelital cruda o podría ser la imagen satelital que ya está corregida o calibrada radiométricamente. No importa, cualquiera de las dos. Entonces, previamente se han de seleccionar muestras de cada clase constitutiva. Entonces, lo que se hace, pues, es
se puede hacer dos cosas. Ir con el GPS y tomar los puntos en campo de las diferentes coberturas que existen en esa zona para tener ese conocimiento del área. O si no, pues utilizar una muestra vegetal por ahí, otra muestra vegetal por otro lado, pues comenzar a identificar pues esas reflectancias, las reflectancias que se encuentran en cada una de las coberturas. Entonces, esa es otra forma. Pueden llevar al laboratorio y pueden identificar los números, las reflectancias que existen para cada una de las coberturas boscosas, un páramo y toda esa vaina. En cultivos también podrían utilizar pues un cultivo que está sano, un cultivo que está enfermo y pues ver las diferentes reflectancias que encuentran en cada uno de los cultivos para hacer esa clasificación. Entonces, esas zonas conocidas como zonas de entrenamiento, vamos a utilizarle zonas de entrenamiento, vamos a utilizar esa palabrita a nuestras zonas ROIs, a nuestras regiones de interés. Entonces, nuestras regiones de interés o lo que ustedes están haciendo, algunos están utilizando rectángulos, otros están utilizando pues por ahí círculos. Pues ya estamos partiendo, ya esas zonas son de entrenamiento. Serán procesadas a fin de calcular estadísticas, la media, el rango, la desviación típica, en todas las bandas que intervengan en la clasificación. Ya. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es pues, todos los grupos se van a unir el día de hoy y vamos a crear ROIs. ¿Cómo se utilizan estas regiones de interés? Bueno, primero nos vamos a la pestaña acá, como ustedes ven. Si ustedes quieren, pueden tomar una fotografía o algo, o anotar. Entonces se van a ir a File, van a crear New, y aquí dice regiones de interés, o si no, como ustedes lo han estado haciendo, que queda por aquí, donde dice ROI. Entonces, chévere, vamos ahí, esa sería la primera parte. Luego, posterior a eso, van a crear pues esas regiones. Vamos a aceptar. Yo, como lo hago, ustedes ya lo vieron la semana pasada, hace 15 días, hace un tiempo atrás. Había hecho una clasificación muy rápida de una imagen. Entonces no es difícil. Vamos a crear nuestro ROI. Y vamos a hacer un clic derecho sobre el objeto, aceptamos y ya se nos va a guardar. Entonces, no creo que haya mucho inconveniente en eso. Yo vi que en la mayoría de grupos ya lo habían realizado. Y listo, vamos a empezar. El ROI 1, el ROI 2, les recomiendo que ustedes pongan, ¿no?, el nombre. Yo aquí en la visualización de la diapositiva, se puede ver que están poniéndole ROI 1, ROI 2, ROI 3. Pero nosotros vamos a ponerle ROI 1 directo y vamos a ponerle vegetación arbustiva, ROI 2 agua, ROI 3 bosque y así, ¿no? Listo. Entonces, después, en la ventana de File, en la región de interés, seleccionamos la opción File, guardamos. ¿Qué vamos a guardar? Vamos a guardar el XML. Entonces, File, guardar como XML. Entonces, el Save ROIs to XML, donde podemos seleccionar las regiones de interés ROI para guardarlo en una carpeta seleccionada por ustedes. Yo les recomiendo que creen una carpetita que diga ROIs. Al final, bueno, vamos a utilizar después de los ROIs, ahí sí vamos a utilizar las diferentes técnicas. La primera técnica, donde separamos ya los datos,
después un clasificador de paralelepípedos. Entonces, este método lo que hace, pues, el usuario fija un área de dominio para cada categoría, teniendo en cuenta sus valores de centralidad y dispersión. Entonces, posteriormente cada píxel será asignado a una clase. Si sus ND significan números digitales, están en un Landsat, ¿no? Están en Landsat sin calibrar. Entonces, por eso dicen NDs, números digitales. Están dentro del área de dominio de esa clase para todas las bandas que intervienen en el clasificador. Lo que va a hacer el clasificador de paralelepípedos va a utilizar todas las bandas, va a utilizar todas esas bandas para hacer un clúster o los clústeres que ustedes hayan seleccionado en los ROIs. Entonces, el píxel X será asignado a la clase A. Entonces, lo menciona como X porque no sabemos en este momento lo que está en los ROIs, pues serán los valores que va a hacer el clúster en todas las áreas donde no se haya hecho los ROIs. Entonces, si sus números digitales en las distancias de bandas. Entonces, prácticamente lo que está haciendo son que los números digitales tenemos aquí, tenemos para el clasificador de paralelepípedos, asignaremos algunas clases, pues X, y también pues el K que vendría a ser las bandas, ¿no? Entonces, prácticamente es esta situación lo que hace. Están incluidos en el área de dominio de esta clase. Entonces, a la final tenemos, esta es la fórmula que utiliza el clasificador de paralelepípedos. Entonces, lo que hace los paralelepípedos es utilizar el rango de dispersión que tienen los números digitales en cada uno de los clústeres, señalando para la categoría A en cada banda. Entonces, nada más es eso, nada más. Entonces, lo que va a utilizar son rangos de dispersión. Ya. A la final, ¿cómo se utiliza esto del paralelepípedos? Pero primero crean las regiones de interés, como ya se ha explicado. Le guardan los ROIs. Y luego nos vamos al clasificador. En la carpeta de clasificación, nos vamos a clasificar por paralelepípedos. Entonces obtenemos la ventana de clasificación, que vendría a ser esta, en el cual escogeremos la imagen para la respectiva clasificación. Les recomiendo que para la práctica utilicemos no la imagen como les digo, corregida atmosféricamente, sino utilicemos los números digitales del Landsat en general. Para sus trabajos podrían utilizar pues la imagen que se encuentra ya corregida atmosféricamente. Pero bueno, les dejo a su consideración, ya no hace falta también que me sigan al pie de la letra. Entonces podríamos utilizar cualquiera de las dos imágenes, no importa. Entonces, y nada más guardas y al final vamos a obtener esta situación. Vamos a obtener las bandas que nosotros requerimos para hacer la clasificación. Entonces, como les había dicho, en la forma conceptual, en el concepto te dice que lo que hace es sacar la dispersión para todas las bandas. Entonces, vamos a ver de los números digitales de todas las bandas. Entonces, sería necesario seleccionar todas las bandas. Entonces, seleccionamos las clases, las clases, no las bandas, sino las clases. Seleccionamos las clases que hemos obtenido. Las clases vendrían a ser las regiones de interés. Entonces, seleccionas todas las clases y pues pulsamos OK.
al final vas a obtener una imagen pancromática, bueno, una imagen raster con con todos los clústeres que has obtenido nada más. Entonces, eso sería todo con lo de paralelepípedos. Nada más utiliza un rango de dispersión para cada una de las categorías que uno ha seleccionado. Ahora, en el clasificador de máxima probabilidad, que es uno de los clasificadores más utilizados para técnicos o, no sé, pues las personas que quieran clasificar cosas, pues esta es una técnica bastante utilizada. Creo que llega a identificarse la mayor cantidad de cosas, porque ya he utilizado esta y las demás clasificadores y bueno, se ha hecho una diferenciación, pues se ha hecho un análisis estadístico entre todas las clases y pues para mi forma de ver, pues es una de las técnicas que también se acerca bastante a de cada categoría se ajustan a una distribución normal. Que estos ROIs, en todo el ROIs, en todos los ROIs, pues saca todos los números digitales que se encuentran en cada ROI y hace pues una gráfica de normalidad, una distribución normal. Esto nos permite describir esta categoría como una función de probabilidad. Entonces, en geoestadística, porque antes de hacer cualquier modelo geoestadístico, pues uno hace pues una gráfica de distribución normal. Y entonces, a partir de su vector de medias y la matriz de varianza y covarianza, en geoestadística se llama el semivariograma. Aquí, bueno, vamos a hablar sobre varianzas y covarianzas. Así podemos calcular la probabilidad de que un determinado píxel pertenezca a una categoría. Entonces, ahí está la diferencia. Que el uno ocupa, pues, probabilidades y, pues, y el otro ocupa dispersiones. Nada más, simplemente una dispersión. Y entonces, el cálculo se realiza para todas las categorías que ustedes hayan indicado en los ROIs. Definidas y el píxel se clasifica en la clase a la cual tenga más probabilidad de pertenecer. Entonces, va a comenzar a hacer gráficas dentro del sistema, pues va a comenzar gráficas de varianzas, covarianzas, de distribuciones y todo eso, para poder obtener estos clústeres. Y entonces, pues, este clasificador es más complejo y por lo tanto, el que mayor volumen de cálculo requiere, pero es el más robusto y fiable, ya que se ajusta fielmente a la distribución original de los datos. Debido a esto, es porque se utiliza más este clasificador de máxima probabilidad. ¿Cómo se hace? Pues también es muy sencillo de realizarlo. Pueden utilizar ustedes también para ver la diferencia que existe entre todos estos clasificadores. Nos dirigimos al toolbox, utilizamos igualmente el clasificador supervisado y luego pues utilizamos el máximo de probabilidades, parámetros de probabilidades y en la nueva ventana ponemos OK y seleccionamos todas las clases que hemos identificado en las regiones de interés. Y ponemos OK. Listo. Obteniendo pues finalmente la imagen clasificada de esta forma. Entonces, ustedes van a ver la diferencia que existe entre la máxima probabilidad y los paralelepípedos.
es pues esta técnica de mínimas distancias. Esta técnica pues es considerada la más sencilla para clasificar dentro de las clasificaciones supervisadas. En una lo que hace pues de aquí verlo en la más cercana a él. Lo que hace aquí es pues un análisis de distancias. Entonces, es decir, que en aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el centroide de clase, pues va a obtener algunos datos para el clúster. Entonces, ¿qué es lo que hace nada más esto? Tenemos tres categorías, A, B y C. Y va a ser un cálculo de la distribución de los datos o de los números digitales que se encuentran dentro del clúster B, dentro del clúster A y dentro del clúster C. Y va a obtener, a partir de eso, pues primero identifica el centroide y el centroide, y luego va a identificar esa media o esa distancia geográfica, entre los tres clústeres o entre los tres ROIs, A, B y C. Y va a identificar este punto. De acuerdo a esta distancia, pues va a hacer los cálculos para hacer los clústeres. Entonces, esta distancia no es una distancia geográfica, sino es espectral. Sí, yo me acuerdo que habíamos sacábamos distancias geográficas a partir de un tool, dentro del toolbox, pues había el mean distance, entonces también se sacaba la media y se sacaba la desviación estándar. En ese caso, nosotros utilizábamos los datos XY, que vendría a ser la coordenada en X y la coordenada en Y. Eso me ayuda a ver distancias geográficas. En este caso, no son distancias geográficas, como dice esto, sino que tiene aquí, pues son nada más datos, espectros, o los números digitales, y estoy hablando de la Ingeniero, valor. se le está entrecortando. Bueno, ahí me imagino que me escuchan. Entonces, esto, bueno, a la final, es muy importante saber esto que dice, pues, que la distancia o este punto de aquí que está haciendo pues, el análisis entre los tres clústeres no es distancia geográfica. Podría llegar a una pregunta de estas en teledetección, que el clasificador de mínimas distancias utiliza una distancia geográfica para los clústeres. ¿Ustedes qué dirían? ¿Verdadero o falso? Entonces sería falso, porque no utiliza las distancias geográficas, sino espectrales. Consecuencia de comparar los números digitales. Dice consecuencia de comparar los números digitales porque cuando nosotros ya hacemos las calibraciones pues, radiométricas y todo eso, pues lo que se hace es cambiar de números digitales a espectrales. Entonces, de cada píxel, con los del centro de las distancias de las distintas categorías. Las categorías en este caso son A, B y C. Para todas las bandas que intervienen en el análisis. Entonces, atrás de esto, lo que hace el clasificador de mínimas distancias, pues no es que tiene la clase A, B, C, va a tener va a ser la comparativa de A, B, C con todas las bandas. Si tienen 7 bandas, 8 bandas, pues va a ser esos clústeres, esos análisis. Es bastante
bastante tedioso. Entonces, en este caso, pues ya estamos solo a un clic de hacerlo. Entonces, nos dirigimos al Toolbox. Vamos a utilizar otra vez el clasificador de mínimas distancias. De igual forma, vamos a seleccionar todas las clases o todos los ROIs que hemos identificado en nuestra imagen. Vamos a guardar donde ustedes crean conveniente, lo van a guardar y van a poner OK. A la final vamos a obtener esta imagen por mínimas distancias. Bueno, veamos qué dice aquí. Listo. Déjame ver porque parece que la imagen está un poquito mal aquí. Voy a abrir un ratito mi programa ya. Envío. Ya. Entonces, para exportar la clasificación en formato vectorial, entonces tenemos nosotros dos tipos de vector en el Envy, en este programa que ya ustedes ya lo manejan bien. Tenemos pues el SHP, que es el Shape, no comúnmente conocido, y pues el otro que vendría a ser el formato, no me acuerdo, BRF, algo así, pero es otro vector. Entonces, vamos a ver. Dentro del Toolbox, vamos a irnos a clasificación. Vamos a irnos a Post Classification. Y aquí dice clasificador a vector. Ya, aquí vamos a obtener la ventana esta que está aquí. Vamos a poner el raster to vector que se encuentra. Perdón. Disculpe, ¿está compartiendo la diapositiva? Sí. No se ve. Bueno. No sé si ahí se ve mi Envy. Sí, profe. Ya, perdón. Ya. Como les había mencionado, no sé si ahí ven las diapositivas. El programa, vemos. Sí, Ahora sí se ve la diapositiva. Oh, parece que está un poco lento. Ya. Pero lo que les estaba explicando es que ya una vez que tengan, no sé si aquí ven el programa, el Envy. Como en la diapositiva no se ve muy bien aquí el fondo, he abierto mi Envy. Voy a ponerle una lupa para que observen, ¿no? Ya. Entonces, ustedes cuando ya tengan el de máxima probabilidad, el de mínimas distancias, después de haberlo clasificado, podrían utilizar el clasificador, el post clasificador, y aquí ustedes van a encontrar clasificación to vector. Esto es lo que van a utilizar para transformar el raster a un vector y poder utilizar en los programas que ustedes crean necesarios o convenientes. Esto es lo que dice aquí el exportar la clasificación a formato vector. Entonces, chévere, cuando ustedes presionan ese clasificador a vector, estoy en la diapositiva, no sé si todos ven en la diapositiva.
obtenemos la ventana raster, aquí, tu vector input band, donde seleccionamos la región de interés, ROI 1. Y seguido realizamos el clic en OK. Entonces, después de que hagan eso, pues en la nueva ventana de raster que les va a salir, dice raster to vector parameters, los parámetros del vector. Escribimos la ruta de salida donde se va a guardar la clase, donde se va a guardar las clases, seleccionándole como vector. No me acuerdo si es EBF, BFN, no me acuerdo. Seguido realizamos OK. Entonces va a salir como un archivo vector para la lectura de algunos programas. ArcGIS o QGIS y otros más. También ahí ustedes podrían utilizar el clasificador dentro de las herramientas. Ustedes pueden poner Shape. Vamos a buscar SH. Entonces, veamos si hay cómo cargarle un poquito lento. Parece que no. No hay. Necesito volver a instalar el Envy. Una pequeña observación que tengo. De repente, en algunos compañeros, observé por ahí, ¿no? Que tenían el ArcMap. En el ArcMap tenían una herramienta que se llama Envy. En algunos otros no. En el mío yo ya no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque la verdad es que yo instalé, me acuerdo, el 10.3 y luego instalé el Envy. Cuando instalé Envy, me salió una opción que decía, pues, que si puedo instalar una herramienta en ArcGIS. Y le puse que sí. Puse sí y le puse OK y todito se instaló en el ArcGIS. Pero yo desinstalé el ArcGIS 10.3. Una vez que desinstalé el 10.3, me quedé solo con el Envy. Volví a instalar el ArcGIS 10.5 y en el 10.5 yo no tengo esa herramienta. Entonces, ¿cómo podría arreglar el asunto? Tendría que desinstalar el Envy y volver a instalar el Envy, porque primero se instala el ArcGIS y luego se instala el Envy para obtener esas herramientas que tienen. Yo no la tengo, ya les voy a enseñar. Aquí tengo mi GIS 10.5, en el 10.3 sí tenía. Y dentro del Toolbox hay algunos compañeros que sí tienen aquí la herramienta que dice Envy. Y ahí están las clasificaciones. Están las clasificaciones supervisadas, no supervisadas. Para evitarse los pasos de clasificación, de cambiar a vector en el Envy, lo que se hace es pues ponerle un clic derecho al clasificador Camins, a lo que hayan puesto ustedes, a los clasificadores. Le hacen un clic derecho y ahí dice exportar a GIS. Entonces exportan y va a venir aquí el raster clasificado. Una vez que está aquí el raster clasificado, ustedes podrían poner clic derecho, Data Export Data, y ya tendrían y guardan ese raster en alguna carpetita y ya tendrían la información raster para ser clasificado. Y utilizar este programa de aquí para hacer las clasificaciones o tal vez las comparaciones. Si hubo un cambio, no hubo un cambio, pues está dentro de las herramientas de clasificación. En las clases que vamos a tener, yo todavía no le desinstalo el Envy, ya lo voy a desinstalar para obtener esas herramientas aquí, pero voy a hacer yo todo en Envy, todo voy a hacer aquí. Sacar pues las diferencias que existen entre coberturas, que es lo que a ustedes les interesa. Ahora, bueno, regreso a las diapositivas un rato para continuar. Bueno, aquí pues ya ponemos exportar y ya tendrían el formato vectorial. Aquí está el formato vectorial, ha sido EBF. Entonces, es un archivo vectorial que lo lee Envy.
No estoy seguro, yo creo que no. Creo que no lo lee el GIS, el ARMAP. No creo que lo lee. Pero sí hay formas de convertir archivos EBF a SHP. Eso sí hay cómo hacerlo. No me acuerdo en la web o tal vez ahí mismo en Envy. Déjame ver, buscar en Envy, a ver si hay. Un poco lento. Sí ha estado aquí el, el voy a poner una lupa para que vean. Entonces, dentro del Toolbox ha habido una herramienta que dice EBF clásico, el vector clásico EBF a shapefile. Entonces, podrían utilizar esto para transformar a shapefile y poder trabajar en cualquier otro programa de sistemas de información geográfica. Entonces, sí ha estado. Listo. Listo, una vez que se exporta la clasificación a formato vectorial, obtenemos finalmente una imagen clasificada, formato EBF, que es este que está aquí. Disculpe que le interrumpa. Dime. Una pregunta, ahorita que le escuché algo del ArcGIS 10.3. O sea, a partir en el ArcGIS 10.3 podemos trabajar. Sí, para mí, forma de ver el 10.3 es completo. Tiene, o sea, hay muchas aplicaciones de ingeniería ambiental que ustedes pueden instalarlo en ese programa, más no en el 10.5, en el 10.8, porque yo he tratado de poner algunas aplicaciones de hidráulica, de hidrología, y no hay parece que todavía no desarrollan las aplicaciones para ese tipo, para el programa un poco más avanzado. Entonces yo recomiendo bastante mejor que sigan con el 10.3 y van a hacer modelos, y van a utilizar para hidrología, hidráulica, entonces se podría Sí, utilizar. porque yo tengo el 10.3, porque el Envy no le coge en mi compu, por eso le decía. Y ahorita tengo una compu prestada para hacer el Envy. Entonces, por eso que le escucho. No, para mí es No hay mucho problema. mejor el 10.3. Para mi Ya, forma de ver. Entonces, voy a tratar de chévere. instalarlos. Ya, gracias. Listo, entonces, eh, bueno, posterior a eso, ¿cómo se utilizan los diagramas de dispersión? Es scatter plots que les dicen. Entonces, eso también es bastante interesante. Si ustedes ven aquí, ¿no? Están en la imagen, en la diapositiva, se está trabajando con una imagen satelital con números digitales no corregidos y está haciendo un ejemplo nada más. Está haciendo un ejemplo de un scatter plot. Los diagramas de dispersión permiten que usted compare rápidamente los valores de dos bandas espectrales de forma simultánea. Es lo que hace el scatter plot. Para hacer esta práctica y ustedes vean por sí solos, quiero que hagan por sí solos, nos vamos a dirigir a la barra de menú principal. ¿Sí? Y por aquí ustedes van a encontrar, a ver, el scatter plot en la pestaña de display, aquí, donde está en el menú principal, a esto me refiero. Y ahí ustedes van a encontrar 2D scatter plot, obteniendo una ventana en 2D del scatter plot. Entonces, vamos a ver aquí, display, en el Envy. Display, y aquí se les va a activar cuando ya tengan la imagen, el 2D scatter plot, que es un diagrama de dispersión de dos bandas. Pues 2D scatter plot. Ya. Ahí a ustedes se les va a asomar una gráfica como esta. Lo que me va a hacer ahí, pues, es identificar en colorcitos. Ya vamos a ver eso. Aquí están los colorcitos.
estos colorcitos de todos los clústeres que ha hecho. Y pues en esta ventana podemos seleccionar las bandas. Aquí está la banda, ¿no? Tenemos en X band, Y band. Entonces ustedes pueden seleccionar la banda que quieran, las bandas espectrales que quieren comparar. En este caso, como ustedes verán en la imagen, tenemos la banda 1 con la banda 2. Seguido van a activar la opción de Density Slice, que está aquí. La pestañita la van a poner bien. Para obtener un zoom de la gráfica de dispersión, realizaremos un clic izquierdo más Shift. Entonces, clic izquierdo, pack sobre la imagen y Shift. Entonces, ahí van a obtener, pues, los colores que dentro de la banda 1 y dentro de la banda 2, que ha hecho los clústeres para las selecciones que ustedes hayan tenido. Miren, observemos aquí. Entonces, definiremos regiones de interés utilizando el scatter plot. Es chévere porque de acuerdo a este diagrama de dispersión, puedo yo elegir de dónde a dónde podría utilizar yo ¿cómo se llaman? Las regiones de interés. Entonces, para esto vamos a dibujar un polígono con el botón izquierdo. Ahí, perdón. Con el botón izquierdo, clic sobre la ventana del scatter plot. Para cerrarlo, realizaremos un clic derecho. Dos píxeles de color púrpura. Entonces aquí van a tener esta situación de aquí. Ya, chévere, un rectángulo. No hace falta de que ustedes hagan, que tengan un rectángulo preciso y todo eso, ¿no? Esa es cuestión de ir nada más comparando, viendo si es que cuáles serían los números digitales más precisos para hacer los clústeres y todo eso, ¿no? Entonces, podrían utilizar eso, ¿no? Vayan viendo si es que los valores nada más. Listo, entonces, después pues vamos a hacer por último, vamos a hacer una superposición de la clasificación. Para hacer la superclasificación de la clasificación, lo único que tienen que hacer es irse al toolbox. Entonces, en el toolbox vamos a seleccionar la opción de clasificación. Vamos a utilizar el post classification y voy a utilizar el overlay class. Ya. Ahí obtendremos esta ventana del input overlay RGB. Entonces, en el cual realizaremos la respectiva combinación de bandas de la imagen seleccionada. Seguido, realizaremos clic en OK. Entonces, aquí ya va a depender, ¿no? Podrían hacer vamos a poner en el RGB, vamos a poner la banda. No me acuerdo cuál estábamos utilizando en la clase pasada, 7, 4 y 2 creo que era, no me acuerdo. 7, 4 y 2 para vegetación. Y luego pues van a guardar y van a poner un OK. Dentro les va a salir pues la siguiente ventana de clasificación, input file. Y seleccionamos la imagen clasificada. Vamos a seleccionar la imagen clasificada. La imagen clasificada puede ser pues cualquiera de las que hayan obtenido. Y seguido realizamos un clic en OK. Luego, les va a salir esta ventanita de aquí. En esa nueva ventana de Class Overlay to RGB Bound Parameters, pues seleccionaremos las respectivas clases para realizar la superposición de la clasificación. Entonces, al final
este es el paso final, hacer una superposición de clasificación. Escribimos la ruta de salida para guardar la nueva imagen clasificada y ponemos OK. Ya. Entonces, en este caso, pues ustedes van a ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo único que está seleccionando son las clases 1, 2 y 3. La 4 y 5 las está quitando. Porque de acuerdo al objetivo de estudio de aquí, de este ejemplo, es identificar cuerpos de agua. En este caso, este color rojo que se presenta aquí en la imagen es un río. Entonces, por eso quiere él obtener pues solo estas clases. Entonces, selecciona las clases que él quiere para hacer la superposición de clasificación y luego vas a obtener esta situación de aquí. Solo el río. Listo. Entonces, esta superposición de clasificación podría servirles para las personas que están haciendo pues, inundaciones y también para las personas que están haciendo, el cambio de la cobertura. Creo que es, no me acuerdo creo que era de glaciares, de nevados, ni sé qué. Entonces pueden utilizar esta superposición de clasificación para obtener solo la parte que les interesa, es el nevado. Después ustedes van a obtener una imagen así, una imagen aquí de la superposición y le van a hacer un clic derecho. ¡Pac! Y en la ventana del Layer Manager, sí, realizaremos clic en nuestra nueva imagen clasificada y seleccionamos la opción Raster Color Slice. Entonces, ya había utilizado con algunos chicos en tutorías y también en tutorías más que todo. No creo que hice en clase, no me acuerdo. Pero es solo para obtener tener los rangos de los números digitales o los espectros que se encuentran en la información de aquí, que vendría a ser la superposición clasificada. Entonces, hacen un clic, Raster Color Size, y pues van a obtener esta situación de todos estos colorcitos. Entonces, podemos seleccionar un rango en la opción Slices. Entonces, clic derecho, propiedades, no me acuerdo, clic derecho, editar colores y pues podríamos solo hacerle un clic a los datos que nos beneficien o queremos sacar o queremos meter. Pero bueno, para ver la clasificación sobre la imagen. Esto tendrían que ustedes ir probando poco a poco. Vayan probando los colores para identificar pues lo que les interesa a ustedes, más que todo. Y con esto termina la situación y creo que ya ustedes podrían ir manoseando un poquito el programa y hacer pues estos ejercicios en el programa para que vean cómo va cambiando, cuál sería la diferencia entre hacer un método, una técnica de otra técnica, ¿no? Entonces, chévere. Podrían ya empezar a realizar este proyecto. No me acuerdo si subí estas diapositivas al grupo. Voy a revisar para que tengan material para cómo seguir. Parece que no. Voy a subir. Entonces, vamos acá. Clasificador. Ya. De hecho, entonces,
dejarles el material de consulta aquí para que ustedes realicen solos la práctica y me indiquen después pues los resultados que han obtenido de esta práctica, ¿no? De ahí vamos viendo uno por uno. Es importante ver los resultados que tiene grupo por grupo, los resultados que han obtenido y ir tratando los resultados poco a poco. Ya. Entonces, ya, aquí está. Ya se subió. Entonces, chicos, ya las librerías espectrales que se encuentran pues en la clase de hoy, las librerías espectrales lo vamos a hacer después, el día viernes, con más calma. En este caso, a ver, ¿dónde está el Paint? En el Paint vamos a hacer las clasificaciones supervisadas de acuerdo a las regiones de interés. Entonces, esto va a ser la práctica de hoy. Y la práctica del día viernes vamos a hacer unas librerías espectrales para también poder clasificar de acuerdo a librerías espectrales, que sale mucho también, mucho mejor. Entonces, ya. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, ¿sí podemos trabajar con las imágenes rellenadas? Sí pueden trabajar. Ya creo que quedó claro que cuando estábamos rellenando las imágenes, algunos compañeros, pues, para hacer la calibración radiométrica se nos complicaba un poquito para las reflectancias, pero podríamos utilizar el método de Dark Subtraction, entonces pueden utilizar el Dark Subtraction para su actividad. Ya. Gracias. Mande. O sea, nosotros hicimos con las imágenes, o sea, las imágenes rellenadas, pero sí pudimos hacer la reflectancia con el IAR, ¿no hay problema con eso? IAR. Sí, Vuélveme, ¿cuál era tu situación? No te escuché bien. o sea, nosotros hicimos el relleno, el relleno, ¿Cómo y, es? o sea, no había cómo hacer la reflectancia, entonces nosotros utilizamos la opción del IAR Reflectance Correction. No habría problema con eso si no utilizamos el Dark Subtraction. No habría ningún problema. No hay problema. Ya pues, chicos. ¿Alguna duda? ¿Más? No, ya, chévere. Entonces, para el día de hoy, para tener la primera nota del tercer parcial, el día de hoy les voy a dejar esta pequeña hora, este pequeño tiempo que tenemos para que realicen la práctica. Y el día viernes quisiera yo ver los resultados obtenidos por cada grupo para ir tratando grupo por grupo las temáticas y los avances, porque ya nos falta bastante, ya nos falta poco y pues solo faltaría realizar las librerías espectrales, la clasificación y pues los parámetros geofísicos que vamos a ver después. Algunos chicos ya han tratado algunos parámetros geofísicos, también estaba súper bueno. Por ahí un grupo me gustó bastante, no me acuerdo, el grupo 7 creo que era, no me acuerdo. El grupo que sacó de un artículo científico, ¿cómo sacar? ¿Qué era? Ya me olvidé.
pero ya había sacado parámetros geofísicos. Bueno, vamos a ver algunos conceptos, algunas prácticas y vamos a enlistar un montón de índices que se encuentran en la web. Una vez encontré en el internet, pues era un bestiario, era bastante la información para identificar muchas cosas a partir de imágenes de alta resolución y también imágenes de ópticas que vendrían a ser Landsat. Ya. Por otro lado, para que ustedes no tengan malas notas, porque veo que están obteniendo algunas malas notas en exámenes, les he mencionado y vuelvo a mencionar el libro donde yo estoy basándome para sacar las preguntas de exámenes, pues, algunas cosas razonadas. El libro súper interesante para que lo tomen en cuenta porque mm, muy poco le hacen caso al libro. Y es interesante porque yo saqué muchas preguntas para el examen de conocimientos de ese libro. No sabía que existían algunas preguntas interesantes en esa zona, pero me gustó bastante, bastante. Lo sigo leyendo porque yo sé muchas cosas prácticas, pero hay cosas teóricas que no lo sabía, pero estaba aquí en el libro y ya me despejé un poco las dudas. Y es por eso me gustó bastante. Vamos a ver. Mm. Mm. Cambiarme de Domínguez, Rodríguez y Sánchez. Un libro bastante, podría decirse, actual, nuevo. Vamos a ver. Muchas de las cosas que vemos en la práctica, en la asignatura de teledetección, que de hecho para mi forma de ver es bastante práctico, muy poco teórico, pero ustedes van a ver la parte teórica aquí. No me interesa mucho la historia, como ustedes verán, no soy de las que lee cosas así, pero estaba interesante leer un poco de aquí, de la historia, cómo ha llegado. Pues aquí tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario que ustedes pueden leerlo y les serviría bastante cuando ustedes lleguen a octavo semestre. Prácticamente ustedes podrían eh, resolver las preguntas que tienen en el examen de conocimientos a partir de este cuestionario. Entonces, y de acuerdo al sílabo que ustedes tienen de la detección. Entonces, vamos a una parte ya técnica, porque esto no es que yo le tome mucho en cuenta, como les dije, la historia no, más me gusta la técnica. Vamos a ver.
Ya, mira, entonces, por ejemplo, en el tema 2 se habla un poco de las medidas radiométricas, las ópticas, las térmicas y la de radar. Entonces, bastante importante porque es diferente cómo se hacen, cómo tenemos técnicas para cada una de las cosas, ¿no? Nosotros en este momento, en nuestros proyectos, estamos utilizando medidas radiométricas ópticas. Entonces, nosotros lo que tenemos es Landsat. Landsat después tienen sensores, son sensores ópticos. ¿Qué llamamos ópticos? Porque tenemos, pues, son sensores, tenemos dos tipos de sensores, que vendría a ser el pasivo y el activo. Tenemos el pasivo, utilizamos sensores ópticos. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a ver un tema súper interesante que vimos. Muy bonito algunos temas. Y aquí está, por ejemplo, mira, tipos de sensores. Entonces, si tú vas un poquito acá, tenemos una de las preguntas. Bueno, los sensores se pueden clasificar de varias maneras. Entonces, en función del rango del espectro electromagnético que usen, ¿qué vendrían a ser sensores ópticos, sensores térmicos, de microondas y radar? Entonces, ese es un tipo de clasificación. Y otro es en función del origen de la energía electromagnética, que es el que yo les había mencionado al principio de clases, que es el pasivo y el activo. Entonces, chévere, tienen aquí cuestiones súper interesantes. Venga, entonces vamos acá. Tienes cuestionario y también las respuestas que se encuentran abajo. Este es súper bacano, las imágenes de alta resolución también Meredith. Entonces, tenemos esto y así vamos viendo, ¿no? En el tema 5 creo que estaba lo que habíamos visto en la práctica, que es creo que está en el tema 5, déjenme abrir, de filtros. No me acuerdo. No. Vamos a ver, tema 6. En aritmética de imágenes es lo que les digo de parámetros geofísicos. Mira, lo que acabamos de ver recién, entonces podríamos sacar algunas estadísticas de dos bandas, estadísticas de una banda, hemos visto cómo sacar esas estadísticas, estadística de múltiples bandas y clasificación automática. Entonces, ustedes pueden chequear, aquí pues vimos cómo sacar histogramas, ¿sí? Ya habíamos visto esto, cómo sacar el histograma del ENVI, cómo sacar esos datos, ya lo habíamos visto en el Statistics. El diagrama de dispersión que acabamos de ver, el análisis de componentes principales, la clasificación supervisada, la no supervisada. Aquí están las clases, podrían utilizar esta grafiquita de aquí para su metodología. De repente los proyectos y todo eso, pues ya tienen aquí un libro donde pueden sacar la metodología. Bacano. Vamos a ver. Quiero ver esta de los filtros. Me acuerdo que estaba por aquí.
Hay algunos parámetros geofísicos donde utilizan también la ley de Planck. Este es bueno también porque se utiliza para el álgebra de mapas o ¿cómo se llama? No es band ratios, es ¿cómo se llama? Bandmat, matemática de bandas, pues también utilizan esta situación de la ley de Planck para hacer, para obtener la temperatura. Entonces, yo me acuerdo que una vez la había sacado, pero hace unos 2 años, había utilizado esta formulita de aquí para obtener, pues, la temperatura, solo usando una banda. Estaba en un artículo científico, entonces en el artículo científico solo saqué la fórmula más el logaritmo y ya. Claro, estaba ya hecho. Bueno, el color de las cubiertas terrestres. Esta parte también es súper interesante. Si quieren saber un poco sobre nubes y aerosoles, la hidrosfera, la criósfera, esta parte de aquí podrían utilizar ustedes también para las personas que están utilizando para hielo, para glaciar, pues vean lo que existe, lo que hay aquí. Alguna literatura, alguna cosa que les interese. Y no encontré dónde están los filtros, pero debe estar por ahí. Bueno, lo había encontrado por ahí. Se me pasó tal vez alguna. Ya pues chicos, eso sería todo. El día viernes voy a revisar los resultados de la clase de hoy día para ver qué nomás han obtenido y poder darles alguna guía para que continúen. Y la clase sería relacionada a librerías espectrales. Nada más. Ya pues chicos, eso sería todo de mi parte, si es que no hay alguna. Hija, disculpe, ¿podemos hablar un ratito con usted? Pero solo los ¿Todos chicos los que del usted sabe. curso? No, solo los que usted sabe. O le hacemos una llamada. Llámenme por el grupo, bueno, no por aquí. Ya, Bueno, ya chicos, esa nomás. muchas gracias. Les doy estas horitas para que hagan este tiempito para que hagan la práctica, se reúnan en grupo, comiencen a trabajar, y todo. Ya pues chicos, tienen el material, todo lo necesario para hacer la práctica. Nos vemos chicos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.